Vamos a entrarle a la palabra del Señor, hermanos. Les invitamos que vaya a Lamentaciones. Vamos a seguir con la serie de Lamentaciones. Lamentaciones en el capítulo 3, vamos a leer del verso 58 al versículo 60. Lamentaciones, capítulo 3, verso 58 al verso 60. Amén. Esperamos que tenga su Biblia ahí lista en la casa. Acuérdense, acá nos apoyamos, hermano, con los textos en pantalla, con nuestro hermano Oscar y Chuy que nos los van pasando. Pero lo ideal es que tú lo tengas ahí en casa, tu Biblia, vayas marcando, tomando notas. Bueno, es lo más edificante, lo más recomendable. Leemos entonces unidos los tres versos. En el nombre del Señor, dice así la palabra de nuestro Dios. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Oramos a Dios para que Él hable a nuestros corazones a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, un grupo pequeño de servidores. Gracias, Padre, pero te damos gracias por la vida de cada familia, cada hermano que desde sus hogares nos está viendo, algunos en el área de su trabajo. Padre, te pido que tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe hacia toda verdad, que hables a nuestros corazones, que toques nuestras vidas, que trabajes en nuestro ser, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, y que todos seamos edificados, nutridos y alimentados, Señor, por ella. Señor, en tus manos ponemos este tiempo rogándote, Señor, que lo que nosotros no podemos hacer, Padre, porque el hombre es limitado, porque tenemos falla, tú lo hagas, Señor. Eres tú el único que puedes trabajar en el corazón y abrir los corazones como abriste el de Lidia, Señor, para que estuviera atento a la palabra que Pablo predicaba. Así te lo rogamos, que abra todos nuestros corazones para que tu palabra llegue ahí, Padre, y produzca el cambio, Señor, y ejerza el propósito por el cual tú la envías. En tus manos ponemos este tiempo, pidiéndote que bendigas a todos los que nos ven de distintos lugares, no solo aquí en Comalcalco, no solo de la iglesia Monte Sinaí, sino en distintos estados de la República. Padre, bendícelos y permite que tu nombre sea glorificado y sus vidas de ellos sean edificadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jeremías. Si te acuerdas, hace 15 días que nos tocó, o mejor dicho, hace 10 días, un miércoles, hablamos acerca desde la cárcel profunda. Que por cierto, para entender el mensaje de hoy, es muy importante que tú hayas oído ese mensaje y lo hayas visto o escuchado. Si no, bueno, lo ideal es que lo puedas ver. Por lógica está empatado. Es más, toda la serie de Lamentaciones van empatadas. Pero sobre todo estos dos. ¿Por qué? Porque a Jeremías lo dejamos en la cárcel profunda. O más bien lo dejamos de ver en la cárcel profunda, clamándole a Dios, invocando el nombre de Dios. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, en el verso 55. 3:55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor de mis suspiros. Y dice el verso 57, te acercaste el día que te invoqué y dijiste no temas. Un mensaje de mucho aliento para Jeremías. Había sido metido a la cárcel. Ahorita veremos algo de ello para los que no han visto esto, para poder entenderle. Por lógica, quien está en la cárcel necesita un abogado. Quien está en la cárcel, quien está siendo tratado injustamente o quien está siendo pisoteado sus derechos, necesita a alguien que le defienda sus derechos. Y por eso es que Jeremías dice y apela a esa frase, abogaste, Señor, la causa de mi alma. ¡Qué palabra! ¡Qué término! Y después dice, redimiste mi vida. Por eso el título de nuestra enseñanza de hoy, mis hermanos, es abogado redentor. Para Jeremías eso es lo que es Dios para él. Ahora, el domingo pasado, bien interesante, ¿no? El domingo pasado por ahí mandaban a un grupo que tenemos de varones de la iglesia una felicitación para los abogados, porque por cierto en la iglesia tenemos algunos licenciados en derecho, algunos practican la abogacía.
litigan, otros no, ¿verdad? Algunos quizás son profesores, pero bueno, y esa vez se felicitaba y tenemos a varios hermanos, a Toño de la Puente, bendiciones para él, a Marianita, licenciada en Derecho, bendiciones para ella, a otras personas que han estado en la iglesia, a María Elena, ¿verdad? Que también es gigante, una licenciada, licenciado David Díaz Oropesa. Y bueno, en el instituto tuvimos a alguien que sé que es muy bueno en esto, que es el hermano Oscar Adán, hermanos, que Dios lo usa mucho, ¿verdad? Defender derechos a veces de trabajadores. Y hay muchos más. Algunos están ejerciendo quizás dando clases, pero Dios bendiga a cada uno. Perdón si omito algún nombre, ¿verdad? Pero sé que hay muchos más. Y hay otros que son buenos para litigar, que no tienen ningún estudio, que no tienen una licenciatura en Derecho, pero ¿cómo pelean? Bueno, igual felicidades para ellos. Hermano, en realidad es interesante ver que el término abogado aparece bastante en la Biblia, pero me gusta aquí cuando se combina y cuando Jeremías lo combina diciendo: abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y esos términos son fascinantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, para eso tenemos que entender, decíamos que Jeremías estaba en la cárcel y hay un dato que mencionamos esa ocasión, el verso 52 de Lamentaciones 3, es que hay un problema con él. Él fue metido a la cárcel de manera injusta. Dice el verso 52, Lamentaciones 3:52. Lamentaciones 3:52 dice: mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Por lógica, cuando es metido a la cárcel a alguien sin haber razón, le duele más, se siente más la injusticia. Le duele más el corazón. ¿Por qué? Porque en realidad es injusto, sobre todo en el caso de Jeremías. ¿Por qué lo metieron? Por predicar la palabra. No había hecho absolutamente nada malo. Y por lógica, él necesita un abogado. Ahora, algo muy interesante. La palabra abogado, hermanos, en el hebreo, viene del hebreo rib, así, R-I-B. Y ese término significa, hermanos, alguien que contiende, disputa, lleva a cabo juicios, hace litigios, pelea, defiende a una persona que está siendo tratada de forma injusta. ¿Y por qué? Porque Jeremías está diciendo: abogaste, Señor, la causa de mi alma. Hay una causa que tiene que defender. Hay algo, una causa, en este caso injusta, que se tiene que defender de manera justa. Y es lo que le está diciendo. Ahora, lo interesante es que él dice: abogaste, Señor. Fíjese que el término es rid, si fuera en hebreo es rid Adonai. O sea, abogaste, hiciste una defensa tú, Adonai. ¿Quién es su abogado de Jeremías? El Señor, Adonai, el soberano del universo, el todopoderoso Dios. Él dice: sí, Señor, tú abogaste mi causa. Y hermano, es fascinante en cierta forma cuando lo vemos desde ese ángulo, porque entonces vamos a entender un poquito, ¿verdad? Que él lo había invocado. Ya vimos el verso 55 al 57. Pero dice que él creía en ese Señor que no desecha. El verso 31 del capítulo 3 dice: porque el Señor no desecha para siempre. En ese aspecto, Jeremías sabía que hay un Dios que a veces puede permitir que pasen cosas difíciles a nosotros, pero en su momento nos va a defender. Acuérdense, Jeremías está usando su ejemplo de cuando él estuvo en la cárcel y cómo el Señor lo defendió para darle esperanza a Israel. Porque Lamentaciones está escrito para que Israel, o el reino del sur, Judá, en especial Jerusalén, que fueron llevados cautivos a Babilonia, tengan esperanza, que así como ellos están presos allá, Dios los va a defender y Dios los va a ayudar. Entonces está usando su ejemplo para dar esperanza al pueblo, y él por eso le dijo en el verso 33: el Señor no desecha para siempre, así que tengan esperanza, Él les va a defender. Ahora, hay un pasaje que me gusta mucho, hermanos, para que entendamos un poquito lo que hace Dios o el Señor como abogado. Está en Isaías capítulo 49, verso 25. Isaías 49, 25. Gloria al Señor. Isaías capítulo 49, versículo 25. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Acá lo tenemos en la pantalla igual. Pero así dice Jehová: ciertamente, dice claramente, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Es una promesa que Dios da. Yo voy a defender a tus hijos, yo los voy a defender y yo los voy a salvar. Y hablaba de una promesa, en este caso para el futuro de Israel. Ahora,
Eso es lo que hace un abogado, defender a alguien que está siendo tratado injustamente. Hermano, y cuando Jeremías dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, él está diciendo, Señor, tú me defendiste de una manera muy especial a mí. Mire, es muy importante esto, hermano. Vea Lamentaciones capítulo 3, verso 34 al 36. Esto ya lo vimos en unas prédicas anteriores. Pero para que vean, hermano, que en realidad el Señor que defendió a Jeremías no está de acuerdo con las injusticias. 34 al 36, Lamentaciones 3. Dice ahí la palabra del Señor. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. O sea, Dios está en contra de las injusticias. Y a Jeremías lo habían metido a la cárcel injustamente. ¿Sí entiendes? Por eso es que Jeremías, conociendo que Dios es un Dios justo, que defiende cuando hay injusticia, que no aprueba cuando se tuerce el derecho, cuando hermano, se va por lo chueco una persona y hace corrupción, eso no lo aprueba nunca el Señor. Jeremías dice, yo voy a apelar a él. Y por eso lo invocó, porque decía, yo sé que tú vas a abogar, vas a defender mi causa. Ahora, este abogado, hermanos, normalmente en la palabra del Señor, quiero que lo vean rapidito, hermano, que no aprueba la injusticia. ¿Cómo había sido tratado Jeremías? Solo para los que no vieron o no saben el contexto. Busque Jeremías capítulo 37. Jeremías capítulo 37, solo para recordar, ¿sí?, cómo fue que lo metieron a la cárcel a Jeremías. 37, 12. ¿Estamos ahí? 12 al 18. Dice la palabra. Salía Jeremías de Jerusalén, voy leyendo rápido, para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Amanías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, ¿tú te pasas a los caldeos? Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado ya Jeremías por muchos días, hermano, injustamente. Él no hizo nada malo. Lo acusaron falsamente que se estaba pasando con los caldeos. Eso era mentira. Y dice el versículo 18 que cuando lo enfrentó el rey Sedequías, dijo Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? En otras palabras, dime la razón por la cual me metes al bote. Y a veces, ¿verdad?, cuando toman a alguien preso, guarda silencio, todo lo que habla será tomado en tu contra. El pobre Jeremías, cualquier cosa que hablaba iba más en su contra. Y dice, ¿quién me va a defender de esto? Si el rey está en mi contra, si los príncipes están en mi contra, si me acusaron falsamente y le están creyendo a ese mentiroso. Ese es el rollo cuando hay testigos falsos. Hermano, lo meten a la cárcel. Pero para que tengas una idea, Dios usa distintos medios, y esa vez explicamos un poquito. Capítulo 38. ¿A quién usa el Señor? No, ni siquiera era licenciado. Te aclaro, ni siquiera era israelita el que va a abogar por él, o al que va a usar Dios para que Jeremías lo saquen de la cárcel, aunque después lo van a volver a meter. Pero mira, Jeremías capítulo 38, rapidito, versículo 6 al 10, 38, 6. Dice la palabra del Señor. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelet, que está en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Este es otro encarcelamiento. Dice ahí cuando se fue en la cisterna profunda. Dice, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Decíamos que hasta aquí, hasta el cuello, dicen los comentaristas. Y oyendo, aquí está el dato, oyendo Ebed-Melet, hombre etíope. Era un etíope, un eunuco, como aquel funcionario de la reina de Candace, ¿sí? Bueno, no me voy a meter a explicarle el término eunuco ahorita, porque vamos a meternos en problemas ahorita con tanto rollo del movimiento lésbico gay. Olvídese de eso, amor. Bueno, un hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, vea lo que hace, aboga por él.
Y le dice claramente: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta. Él está defendiendo. Mal hicieron los varones en todo lo que han hecho con el profeta, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ben-Meled, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y fue él, ¿verdad? Fue Ben-Meled allá y sacaron a Jeremías con unas sogas que lo pusieron por el sobaco. El otro día lo vimos y lo sacaron. Pero vea, un etíope lo defiende. Dios va a usar muchos medios en este caso, pero Jeremías dice: ah, Señor, gracias porque usaste a Ben-Meled. No, él está diciendo en Lamentaciones: tú abogaste, tú usaste a un etíope. Dios va a usar los medios que sean necesarios para ayudar a quien quiera ayudar. Y esto es muy hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el papel del abogado: defender al que injustamente, tratar de sacarlo de la cárcel lo antes posible. Ahora, vamos ahora con el término redentor, porque el abogado es un abogado redentor. El verso de Lamentaciones 3:58 dice: abogaste, Señor, la causa de mi alma. Y dice el verso, la última parte: redimiste mi vida. Hermano, la palabra redentor es maravillosa. Es algo que tiene más sabor todavía, igual en el Nuevo Testamento, como abogado igual. Pero veremos, la palabra redentor tiene más connotación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Mira, te voy a decir algo muy importante, hermano. La palabra redentor viene del hebreo Gaal, o algunos dicen Goel. ¿Qué es lo que significaba? Era alguien que iba a liberar a otra persona por medio de una compra, pagando un precio. Es un rescate pagado a un precio. Y esto es importante, pero quien lo hacía, el redentor, era un pariente cercano. Tenía que ser un pariente cercano. Mira, busca Levíticos capítulo 25, verso 25, para entender de dónde nace el concepto de la redención. Aquí en Levítico 25, 25 se nos habla de cómo habría que redimir una propiedad. Esto tiene mucho que ver hoy en día con lo que hacen, por ejemplo, las casas de empeño o un crédito hipotecario que queda ahí, ¿verdad? El terreno ahí. Alguien dice: no tengo cómo liberar mi terreno. Bueno, hay que buscar a alguien que te ayude, que suelte la lana para que pueda pagar y puedas liberar eso. Mira cómo dice Levítico 25, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Su pariente más próximo, su hermano a veces más cercano. Y te voy a explicar así. Por ejemplo, ¿qué era esto? Era un asunto que si alguien, a este grado, si alguien se casaba con una persona, se moría esta persona, el varón y la viuda no habían tenido hijos, su hermano que seguía tenía que casarse con la viuda para que le dejara descendencia a él. Hasta de ese grado había. Ahora, en realidad el tema de la redención o de este Goel o Gael, hermano, se vislumbra de una manera hermosa en el libro de Ruth. Ese libro es uno de los que más le gusta a los chavos y a las chavas. El texto, ¿no? Donde quiera que fueres, iré contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ¡ay, cuánto amor! ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Bueno, Noemí se va con su esposo allá a los moabitas, muere allá su esposo, mueren sus dos hijos, y ella se viene ya solo con Ruth. Orfa no quiso, Ruth sí se vino con ella y se viene ahí con la suegra, ¿verdad? Viuda Ruth, viuda la suegra, llegan otra vez a los campos de Belén y Ruth tiene que ir a trabajar, a buscar pan y se va, hermano, a la rebusca después de que era la cosecha y allá conoce a un viejón. Bueno, con todo respeto para vos, se cree que estaba ya grande de edad, estaba madurón el señor. Y Ruth estaba jovencita, pero viuda. Así que la conoce, ustedes saben la historia, la mayoría la ha leído. Hermano, pero yo quiero que busquen en capítulo 2, verso 20 de Ruth. Ruth capítulo 2, verso 20. Para que entendamos esto. Porque algunos dicen, Ruth es una historia de amor. Ruth, el libro, es una historia de redención. Y es la figura de cómo asemeja en realidad lo que Cristo iba a hacer exactamente por nosotros. Hermano, vea esto. 2:20. Ruth 2:20. No sé si ustedes saben que el libro que más estudié y leí en mi tiempo de noviazgo fue Ruth. Bueno, capítulo 2, versículo 20. Bueno, la mayoría sabe por qué, ¿verdad? Ruth se llama mi esposa. Nada más que mi suegra no se llamaba Noemí, era Anita. Y yo no era vos.
no era a vos, porque vos tenías billete y yo no estaba tan viejón, estaba chamacón cuando Ruth me agarró. Bueno, 2:20, vea esto. Y dijo Noemí a su nuera, una suegra así, no olvídate, man. Sea él bendito de Jehová. Está hablando del otro. Imagínate, es la viuda de su hijo, pero dice, sea él, hablando de vos, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente. Oiga, después le dijo Noemí a Ruth, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Oye eso, hermano. Le dice ella a Ruth, ¿sabes qué, Ruth? Es nuestro pariente, él nos puede redimir. O sea, él nos puede sacar de apuro. Vinieron tronados económicamente, tenían algunas propiedades, pero al fin de cuentas necesitaba alguien que hiciera una redención. Ellos se habían ido mucho tiempo acá y el que lo más lo podía hacer un pariente cercano. Pero ¿qué crees que pasa? El más cercano no era vos, sino el capítulo 4 de Ruth dice que era un fulano, ni siquiera el nombre da. Y un día vos era muy honesto, dice, no me toca a mí el derecho. Ya vos, ya, hermano, para que entiendan, vos ya estaba bien flechado, bien venadeado, hermano. Ya el tipo andaba cascabeleando, no tengo que... Y va con el fulano y le dice, ¿sabes qué, amigo? Hay un asunto, hay una opción de redimir a Noemí con su nuera. Dice, hay un terreno, ¿estás dispuesto a ser el redentor? O sea, había que meter billete. Aquel, como vio, dice, es un terreno, es una buena opción. Dice, sí, yo redimo. Y le dice, vos, solo que te tienes que quedar con la viuda de su hijo de Noemí. ¿Cómo? Sí. O sea, al redimir, te tienes que casar con Ruth. Y Ruth era viuda. Dice, no, yo quiero una nuevecita, solterita. No, ya casada ya no. Viuda no quiero yo. No quiero palo para mi cabeza. Y le dice, no redimo. Ah, bueno, entonces hagamos el trato. El trato es que, por ejemplo, el que no redimías te tenía que quitar un zapato, dárselo al otro. En verdad era una tradición, lo puedes leer en el capítulo 4. Y vos se talló las manos, dice, hey, de aquí soy. Feliz de que el otro no hubiera querido redimir, hermano. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, verso 4, para que veas ahí. Dice el verso 4, para que veas el trato de vos con aquel. 4:4 de Ruth. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Era comprar la propiedad. No vayan a pensar que comprar a Ruth, no, comprar la propiedad. Y de los ancianos de mi pueblo. Y dice, si tú quieres redimir, redime. O sea, pagando un precio. ¿Sí entienden? Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Pero cuando vos le dijo que era viuda y había que quedarse con Ruth, dijo, no redimo. Yo no le entro a ese negocio, no quiero eso. Y entonces vos, tomo ahí. Sí conoces la historia, ¿verdad? Porque hermanos, ellos tuvieron un hermoso hijo y lo amaron, hermanos, y Noemí fue muy feliz. Y de ahí viene, hermanos, la línea de descendencia, para que entiendan, hermanos. A ese niño lo llamaron Obed. Para que entiendas, Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá de David. Y viene la descendencia de los reyes. Y por eso en la lista de la genealogía vas a encontrar a Ruth, una moabita. No era israelita. Hermano, hay una obra de redención que nos apunta al trabajo que iba a hacer Cristo. ¿Sabes qué es lo que hace vos con Ruth y Noemí? Lo que Cristo hizo con nosotros. Necesitamos redención, ahorita lo verás un poquito después, pero te explico un poquito más la figura, hermano. ¿Sabes que Isaías usó mucho ese término o esa figura, hermanos, continuamente? Y la usó continuamente, hermanos, en Isaías desde el capítulo 13 al capítulo 16 o 19, del capítulo 41 al 63. Solamente te voy a dar un verso, 41:14, ve 41:14. De Isaías conocemos muchos términos, hermano. Acuérdate, a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. 41, versículo 10, es uno de los versos más conocidos de Isaías, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, etcétera. Bueno, hermoso el texto, pero vea el verso 14. ¿A quién le está diciendo esto? A Israel, a Jacob. Hermanos, vea, dice ahí, desde el 13. 41:13, porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, oh gusano de Jacob. Mira qué bonito le decía Dios a Israel. Gusano. Oye eso, no temas, gusano de Jacob. O sea, así lo veía Dios insignificante, pero le daba un gran valor. Oh vosotros los pocos de Israel, porque se usa el término, un término un poco despectivo. Yo soy tu socorro.
dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Qué hermosa palabra esta, hermano. Yo soy tu socorro, el Santo de Israel es tu Redentor, o sea, yo te voy a redimir. Y aparece, hermano, casi 13 veces estos términos desde ese capítulo 41 hasta el 63. No me da tiempo a ir viendo uno por uno, pero vea lo que sí creía David. Salmo 69, 18. Salmo 69, 18. Lo que quiero es que entendamos bien, hermanos, el significado de Redentor en el Antiguo Testamento. Y te decía yo, hay más. Si tú buscas un diccionario, una concordancia, vas a encontrar más datos sobre Redentor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. De allá viene la figura. Salmo 69, claro, en el Nuevo Testamento se aplica ya todo a Cristo. 69, versículo 18. Mira la oración del salmista. Acércate a mi alma y redímela. Precioso verso, parecido a lo que allá dice Jeremías. Acércate a mi alma y redímela, o sea, rescátala, líbrame a causa de mis enemigos. Hermano, hay un clamor diciendo: acércate y redímeme, acércate y libérame, acércate y paga el precio para que yo sea libre. Es lo que está diciendo el salmista, hermano. Y en Jeremías, quiero llevarte a Jeremías rápido. Mira, en Jeremías vamos a encontrar mucho también la figura. Jeremías capítulo 15, versículo 21. Jeremías 15, 21. La figura del Redentor. Ya vimos la del abogado, un defensor. Pero el Redentor, para poder liberar, tiene que pagar un precio. Hermano, es lo que igual hace un abogado. Al fin de cuentas tiene que pagar un dinero. Pero aquí, como Él es el Redentor, Él mismo va a pagar el precio para poder liberar al que está preso. Interesante esto, ¿no? Jeremías capítulo 15, versículo 21. Dice el versículo, es una promesa que Dios le dio en este caso a Jeremías: y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Te voy a redimir, te voy a redimir. Es el mismo término, librar, rescatar. Te voy a redimir, te voy a rescatar de la mano de los malos, de los que están haciéndote daño. Y por eso es que él decía ya en Lamentaciones, tiempo después: abogaste la causa de mi alma, redimiste mi vida. Mire cómo dice el capítulo 50. Esta promesa es para Israel. Capítulo 50, versos 33 y 34. Y saboréala, hermano, porque aquí aparece otra vez los dos términos juntos. Jeremías 50, 33 y 34. Acuérdate, Israel o el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Están presos allá. ¿Quién necesita un preso? ¿Quién necesita un cautivo? Que lo liberen. Y mira lo que dice Dios. Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo. Ahí mismo en Jeremías se narra parte de ello. 33, 50, 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivo los retuvieron, o sea, estuvieron presos. No los quisieron soltar. No los quieren soltar. Pero ¿qué dice el verso 34, hermanos? Oh, qué hermoso. El redentor de ellos es el fuerte. Y no se está refiriendo a ninguna otra persona. El redentor de ellos es el fuerte. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth es su nombre. De cierto abogará. Cheque esto, hermano. Abogará, defenderá la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Su redentor, su abogado de Israel es el mismo abogado redentor de Jeremías. Qué hermoso es esto. Volvamos a Lamentaciones, versos 59 y 60. La otra parte, hermanos, de este hermoso pasaje. Ya vimos el 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, abogado. Redimiste mi vida, redentor. Pero ese abogado redentor tiene una cualidad, hermanos, que bueno, a nuestros abogados acá, la iglesia, hermanos, no la tienen. Ellos tienen que saber, oír al que están culpando, leer todo el expediente, y eso tarda horas, y conocer y hacer una investigación. Mira qué lindo es el abogado redentor de Jeremías, y que es también el nuestro, iglesia. Mira el verso 59, dice: ¿tú has visto, oh Jehová, mi agravio? ¿Qué dice? ¿Tú has visto, oh Jehová, mi agravio? Defiende mi causa. ¿Has visto toda su venganza? Todos sus pensamientos contra mí. ¿Qué está diciendo Jeremías? Dios, tú que eres un abogado redentor, eres omnisciente. Todo lo ves. Tú has visto, tú has observado que mi agravio, el daño que me hicieron, todo lo que en realidad han afectado mi vida.
Defiende mi causa, porque tú sabes bien lo que han hecho conmigo. Has visto toda su venganza, cómo en realidad han actuado mal contra mí, todos sus pensamientos contra mí. Hermano, y esto es lindo cuando lo ves en el contexto de lo que dijo Jeremías en Jeremías. Busca Jeremías 18. Te voy a dar 3 citas en Jeremías para que entiendas por qué Jeremías dijo eso. Jeremías 18, verso 18 al 20. Jeremías 18, 18 al 20. Los leo rápido. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámosles de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Eso es lo que decía la gente contra Jeremías. Y dijo Jeremías 19: oh Jehová, mira por mí, oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Será mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Jeremías se ponía, los defendía al pueblo, y ellos lo que querían mal contra él. Mira cómo dice Jeremías capítulo 11, versículo 18, 11, 18 al 20. Dice la palabra del Señor ahí: y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Jehová me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar. Y como dice ahí Jeremías: pero no entendía que maquinaban designios contra mí. No entendía, él no se imaginaba lo que estaban planeando, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria en su nombre. Verso 20: pero oh Jehová de los ejércitos, tú que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y los corazones, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Su abogado redentor lo ve todo. Dice: tú viste sus pensamientos. ¿Sabes lo que dice el Salmo 139, verdad? Antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la sabe. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Dios lo sabe todo. Los ojos de Dios recorren la tierra, están sobre buenos y malos. Dios sabe, hermano. Oye bien, todas las injusticias las vio lo que estaban haciendo sobre mí. Te digo algo hermoso para ti. Dios sabe lo que tú estás sufriendo, hermano. Dios sabe si alguien está maquinando mal contra ti, si está planeando un mal contra ti. Dios sabe lo que el enemigo quiere hacer a tu vida. El mismo Satanás, Dios lo sabe. Dios no, hay algo que Él no conoce, que Él no sepa. Como hemos venido diciendo, Dios ya sabía que iba a venir esta pandemia, que iba a aparecer este virus, que sea por maldad o por la causa que sea, por error, pero al fin de cuentas que iba a aparecer y que iba a causar todo lo terrible que está causando. Dios, hermano, no hay algo que Él no sepa. Por eso lo hermoso es saber que tenemos un abogado redentor que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. No hay nada que se le pueda pasar. Es interesante, hermanos, porque se dice que el que inventó o diseñó el día del abogado, hay una frase ahí, el día del abogado, precisamente el día 12 mandaban esa, es don Adolfo López Mateo en 1960. Declaraba el día del abogado como el 12 de julio. Y yo veía un dato por ahí, hermano. El INEGI informó que durante el 2016, la imagen está pequeñita, pero a lo mejor allá en pantalla la puedes ver un poquito más grande tú. Habían 342,000 abogados en México. Solamente el 0.05% de esos abogados tienen doctorado, o sea, tienen una mayor especialidad, y el 9.2% tienen alguna maestría. Pero te voy a decir, con todo y doctorado y maestría, ninguno de ellos es omnisciente. Ahora, gloria a Dios, porque hay quienes hacen muy buena labor, y Dios los bendiga a los que saben defender justamente y tratar de hacer valer los derechos del que, bueno, necesitan defender. Al fin de cuentas, esa es su labor. Lo increíble, hermanos, que en nuestro mundo los mejores abogados, no sé si sabes tú eso, o los que más ganan, son los que sacan de la cárcel al que más culpable es. No es broma, pero es una realidad. Ese es buenísimo, sacan un que es mal. Pero a veces usan cosas no lícitas. Ahora, gracias a Dios porque conocemos abogados muy rectos, muy limpios, y que Dios los bendiga en su labor. Pero el que estamos viendo que abogó por Jeremías no era corrupto, hermano, era alguien que él mismo pagaba el precio para rescatar, en este caso a Jeremías, hermano, y sobre todo a su alma, y era alguien que era omnisciente, que lo sabía todo. Pero ¿qué aplicación tiene esto para ti, para mí? Ojo, quiero llevarte primero, hermanos, rapidito a Isaías capítulo 59.
Este pasaje es un pasaje de los que más me fascina a mí de Isaías. Claro, Isaías 53, los sufrimientos del Mesías. Pero hermano, este es impresionante. Por esta razón, te lo voy a decir. Mira, dice Isaías 59. Voy a leer solamente algunas partes de ese pasaje. Así que Chuy, me sigues y usted sígalo allá en su casa. Verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y dice ahí, porque nuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, ¿sí? Habla maldad vuestra lengua. Y dice, no hay quien clame por la justicia. Esa es nuestra sociedad de hoy, la misma que había allá en Jerusalén. No hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades. Bueno, y habla una serie de figuras tremendas ahí. Después dice el versículo 8 nuevamente, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. No hay justicia, no la conocen, no hay quien clame por ella. Verso 9, por esto se alejó de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciego, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué? Por pecado, dice el verso 12. El verso 13, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios. Oiga esto, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el verso 14, hermano, ¿qué sucede con tanto pecado en los pueblos, en las ciudades? Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad, la rectitud no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Increíble. Jeremías fue puesto en prisión injustamente, como también aquí lo narra Jeremías. Eso es lo que pasa a veces. Estamos oyendo cosas terribles, ¿verdad? Nos mandan noticias de lo que pasa allá en los países donde ser cristiano es un delito. Por nada, solo por apartarse del pecado, los meten a la cárcel. La verdad fue detenida, dice el verso 15, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos. ¿Por qué, hermano? Porque pereció el derecho. Si hay algo que Dios no soporta es cuando perece el derecho, la rectitud, la justicia. Y verso 16 es lo más tremendo. Cheque esto, hermano, saborea este pasaje, porque mira dónde nos va a llevar. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, oye, quien defienda a los que le están pisoteando su derecho. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. O sea, Dios interviene, da a entender ahí. Verso 17, pues su justicia se vistió, de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dice el versículo, hermano, 19. Bueno, el 18, seguimos ahí. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, oiga esto, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oh, aleluya, verso 20. Gózate, hermano, por esta palabra. Y vendrá el Redentor a Sión. Oiga esa promesa a un pueblo que no veía la justicia, que se pisoteaba los derechos, que metían en la cárcel, hermanos, al que se apartaba del mal. Oiga la promesa. Dice Dios, ¿sabes qué? Yo me voy a tener que vestir de justicia. Yo voy a tener que ponerme en medio porque nadie los defiende. Vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Y sabes que este texto, hermano, tiene aplicación, hermanos, en el Nuevo Testamento? Yo creo que sí lo sabes, algunos quizás no. Pero busquen Romanos capítulo 11, verso 26. Romanos 11, 26. Y es una promesa, claro, para Israel. Pero mira qué hermosa promesa. Y precisamente ayer en la clase de escatología hablamos del futuro de Israel. Dios tiene un plan para ellos en el futuro. Aunque ahorita, hermano, sí fueron endurecidos para que entráramos los gentiles. Pero dice la palabra del Señor, hermano, esto. Vea, versículo 26.
O versos 25 y 26 para entender y agarrarle sabor a esta palabra. Dice ahí 11:25 de Romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice el verso 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En ese pasaje que acabamos de citar de Isaías 59, 20-21. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. A eso viene, apartar la impiedad, el pecado. Y dice el 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Un plan de redención para Israel. Entonces, para que entiendas, hermano, lo que se cumplió cuando Dios libertó a Israel de la cautividad de Babilonia, en el año cuando Ciro llegó a ser el rey de Persia y los libertó, Dios fue el que movió esa liberación, fue su abogado, fue su redentor. Él había visto la injusticia. Para Jeremías también lo fue para el reino del sur, pero hay una promesa final también para Israel que tiene que ver con ello. Y hermano, cuando uno lo ve desde ese ángulo, dice: Dios mío, qué hermosa es la palabra. Ya había una promesa de que iba a venir un redentor. ¿Sabes que cuando Jesús llegó a este mundo, llegó para redimirnos del pecado? Mira, te voy a venir a la aplicación ya. Vamos a ver varias cositas así rápido, hermanos, que Jesús vino a hacer como redentor o como abogado redentor. El primer verso que te quiero citar es el que no podemos dejar de decir. Es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Oh, hermano, qué precioso texto. 1 de Juan 2:1. Dice la palabra: hijitos míos, Juan escribiendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo esto está escrito para que no pequemos, hermano. Y si alguno hubiere pecado, si alguno, tú, yo, cualquiera, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabes a quién? A Jesucristo el justo. Gloria a Dios. ¿Sabes que la palabra abogado ahí, hermanos, es la misma que aparece cuando Jesús dice vendrá un consolador? La palabra paracleto, aquí es paracletón. Abogado, alguien quien es mandado en mi ayuda, en mi defensa, para que esté conmigo y me defienda. Dice ahí claramente: si alguno peca, hay alguien que lo va a defender. Pues la verdad es esta. ¿Tú crees que un perfecto, que alguien que no hace nada malo, necesita abogado? ¿Quiénes necesitan los abogados? Que me digan los abogados de la iglesia. ¿Los culpables? Los que lo meten al bote, los que lo agarraron delinquiendo, los que lo agarraron, hermanos, transgrediendo una ley. Necesita un abogado. El bueno no necesita abogado. Tú, que si no necesitas como 10, pero como no hay 10 hay uno que es especial, se llama Cristo. Yo necesito más que tú, pero Cristo es suficiente. Él, qué hermoso, ¿se acuerdan de aquel corito? Yo tengo un abogado que me defiende, y cuando lo consulto siempre me atiende. Y con guitarra, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Aleluya. Y con una pistolona acá: yo tengo un abogado. Ay, ay, ay. Hermano, qué hermoso es tener ese abogado que nos defiende. Jeremías lo tenía. Abogaste la causa de mi alma. Cristo va a defenderte, hermano. ¿Sabes ante quién? Ante el mismo Padre. Está intercediendo al lado. Yo di mi vida por él. Si ya eres su hijo, él es tu abogado. Y tú, amigo, si todavía no lo tienes como abogado, es importante que lo recibas como abogado. Y que le digas: Señor, yo necesito que defiendas mi causa. Soy pecador, reconozco, me arrepiento. Y yo pongo mi fe en ti para que tú seas mi defensor ante el Padre. Qué hermosa palabra. Paracletón, abogado, defensor. Mira, vamos, pero vino a redimir. 1 Corintios 1:30. ¿Sabes qué es Cristo para ti y para mí? Y ahorita vamos a ir viendo varios versos así un poquito más rápido, hermano, pero para que lo saborees todo el trabajo de redención que hace. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Para que nadie se jacte y se gloríe, dice Dios, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oh sí, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué, hermano? Y redención. Cristo es nuestro redentor. Él es el redentor que allá Isaías 59 anunciaba. Él es el que redimió a Jeremías, el que redimió a Israel de Egipto, el que redimió el alma de David, el que te redime a ti, a mí. Él pagó un precio. Fuimos comprados a precio de sangre, mi hermano.
Él es nuestro abogado redentor. Y Él nos va a redimir en este tiempo que estamos viviendo, si es su voluntad. Gloria a Dios que nos libre de esta cautividad y de este encierro y de lo que estamos viviendo, esta pandemia. Pero la más importante redención es la de tu alma y mi alma, que estaba en pecado. Ya estamos libres. Para nosotros el morir, si nos toca irnos en esta, va a ser ganancia, hermano. Pero gloria al Señor, porque Él nos redimió. Él fue hecho redención. Mira, Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Se acuerdan de la prédica del domingo, nuestro hermano Julio? Bueno, el más grande del universo, hermanos, es más grande del universo porque hizo esto. Colosenses 1, 13 y 14. Dice ahí 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sabes qué es lo que pagó Cristo? No un precio económico. Él pagó con su sangre para liberarte, hermano, para rescatarte. Redención por su sangre. ¿Y sabes qué tenemos, hermanos, en esa redención? Perdón de pecado. La palabra para redención o redentor, hermano, en el Antiguo Testamento decía yo es Gael o Goel. Tu hermano o tu prójimo más cercano que te va a redimir. Lo mismo, ¿sabes qué tuvo que hacer Cristo? Venir y acercarse a nosotros. Y ser nuestro hermano, hacerse igual que nosotros para poder redimirnos. Eso es maravilloso entenderlo. La palabra, hermano, es del griego apolutrosis, significa redención, liberación a cambio de algo. Él hizo un glorioso intercambio en la cruz. No solo te liberó, dice yo pago por Él, yo muero por Él, yo me sacrifico por Él, para que tú y yo podamos ser libres de la condenación. ¿Cómo no amarlo y adorarlo, hermano? En verdad esto es hermosísimo. Nos fascina, mira lo que Él vino a hacer. Y es por su sangre, como dice ahí, por su sangre. Hebreos 9:12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Saborea esto, hermanos. Esta es la aplicación de lo que vivió Jeremías. Él lo vivió literal, nosotros de manera espiritual. 9:12. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice ahí, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Tu redención es para siempre, es eterna, hermano. Tú ya no te vas a perder si en verdad tomas a Cristo como redentor. Entiéndelo eso, el pasaje es claro, es eterna. No es solo por te redimí, ya después te vuelvo a dejar que te cautive. No, en verdad, tú eres, hermanos, libre para siempre. Cuando hay una verdadera redención, hay que aclarar eso. Pero es una eterna, Él la obtuvo en la cruz del Calvario. Cuando tú lo tomas a Él como tu redentor, Él te otorga una eterna libertad, una eterna redención, un pago, hermanos, eterno, que ya no hay forma de cómo abolirlo. Mira, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿De qué nos redimió Jesús? Y aquí vamos a ver de varias cosas. Una, primero, esto es fascinante. Dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo entiendes? Tu maldición, mi maldición, la llevó Él en la cruz del Calvario. La condenación tuya y mía la llevó en la cruz del Calvario. Él dijo, la única forma de redimirnos, sacarnos de la cárcel, yo quiero pagar el castigo por Él. Yo me meto a la cárcel por Él. Yo sufro la condena por Él. Yo sufro la muerte por Él. Yo llevo la maldición de Él. Por eso es que tenemos que poner nuestra fe en Él, para que en realidad Él sea nuestro redentor. Él nos libra de la maldición, hermano. Mira, Tito capítulo 2, verso 14. No solo nos libra de la maldición de la ley, sino también Él vino a libertarnos, a redimirnos, hermanos, del pecado de la iniquidad. 2:14, Tito 2:14. Sí saben que Tito es el santo más chiquito, ¿verdad? Santito. Bueno, 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Hermano, óyelo, Él vino a rescatarnos de toda iniquidad. Estamos por lógica, pero Él pagó un precio para redimirnos de toda iniquidad, de toda atadura, y purificar, óigalo, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Aclaramos esto porque algunos dicen, no, Dios me libertó, ya entonces puedo volver a pecar. No, Él vino a redimirnos de todo pecado, de toda iniquidad. Por lógica es una batalla, es una lucha continua, pero hermano, su labor es esa, rescatarte del pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Glorioso pasaje este, hermano. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9.
Eso lo vio Juan ya cuando está en el cielo. Y un día, hermanos, estaremos allá disfrutando esto. Y espero que a ti te haya visto Juan ahí. Y espero que me haya visto a mí. Creo que sí, si en verdad Él es nuestro Redentor. Pero mira, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor, acuérdense, Juan vio un libro ahí que tenía sellos y se puso a llorar porque no había quien lo abriera. Y después vio al león de la tribu de Judá, el cordero que lo va a abrir. Y el anciano le dice, Él lo va a abrir, todo bueno. Y dice el verso 8, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Oiga esto, hermano. Porque tú fuiste inmolado. Se lo están diciendo al Cordero Santo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dios no solamente nos redime del pecado, nos redime de la ley, nos redime de algo, sino nos redime para algo. Nos redimió para Dios, hermano. Nos rescató para que ahora le pertenezcamos a Dios. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. ¿Sí? De todo el mundo, de todo México, de todo Tabasco, de todo Comalcalco, de toda región. No hay pueblo donde no vaya. Gloria a Dios. Por eso es que hay el anhelo de seguir llevando el evangelio a todas las naciones, porque el plan de Dios es salvar y redimir gente, rescatar gente de todo lugar. Y dice el verso 10, hermanos: como nos redimió para Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso pasaje. Cristo te redimió de la maldición. Cristo te redimió de la iniquidad. Cristo nos redimió por su sangre. Cristo nos dio una redención eterna. Cristo se hizo redentor, redención por nosotros. Cristo nos redimió para Dios, hermano. Jeremías está en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, de seguro le clamó a Dios. Y ya después en Lamentaciones le dijo: Señor, tú abogaste la causa de mi alma. Tú redimiste mi vida. Tú viste todo lo que me hicieron. Tú viste todos los pensamientos, hermano. Yo sé que quizás tú ahora mismo necesitas un abogado. Si ya lo tienes, gloria a Dios. Si ya lo recibiste, si vives con Él, si dice: no, Él que está llevando mi caso. Él es el que me defiende ante Dios. ¿Sabes por qué necesitamos un abogado todavía, hermano? Porque el pasaje de Juan dice: esto está escrito para que no pequemos. 1 Juan 2:1. En el contexto, en el capítulo 1 dice: si alguien dice que no ha pecado, se hace mentiroso y le hacemos el mentiroso. Todos somos pecadores, redimidos, lavados por su sangre, que ya no queremos pecar y que ya anhelamos por no volver a caer. Pero hay una aclaración importante, hermano. Si alguno hubiere pecado, el mensaje va para hijos de Dios, va para los cristianos. Qué bendición, tenemos un abogado que nos defiende, un redentor que pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero no lo agarres tampoco así de juguete. Te voy a decir algo. En esta frase de Barceló, la última frase de Barceló, mire, él usa un término bien interesante. Barceló es un pastor de España, hermano, y él dijo estas palabras, David Barceló: tú y yo éramos presos del pecado. Oye esto. Tú y yo éramos presos del pecado. Él se entrega en nuestro rescate. Jesús le dice a la muerte: déjalo a Él libre. Ya me tienes a mí. O sea, eso es lo que pasó en la cruz. Déjalo a Él libre, ya me tienes a mí. Es nuestro rescate, nuestro sustituto. Él se entregó voluntariamente para poder redimirnos, hermanos, del pecado. Eso es lo que es la redención. Eso es lo que Cristo hace al ser nuestro abogado defensor, nuestro abogado redentor. Tú y yo éramos presos, la repito, del pecado. Él se entrega en nuestro rescate. Jesús le dice a la muerte: déjalo a Él libre, déjala a ella libre, ya me tienes a mí. Es nuestro rescate, es nuestro sustituto. Él se entrega voluntaria. Por eso dice 1 Corintios 1:30, Dios lo hizo redención por nosotros. El verso que vimos hace un momento.
Dios lo hizo redención. En la cruz hubo un intercambio. Es como si tú y yo estuviéramos presos y llegara exactamente Jesús y dijeran, ¿sabe qué? Quiero que me metan a la cárcel por él y a él déjenlo libre. Eso es lo que pasó. Yo quiero llevar la cruz que le pertenece a él. Hubo un glorioso intercambio. Así que te invito en esta hora, si ya eres cristiano, a decirle al Señor como decía exactamente Jeremías: Señor, ya lo hizo, ya abogaste la causa de mi alma, ya me defendiste, ya fuiste mi redentor, redimiste mi vida. Pero si tú todavía no eres salvo, si tú todavía andas hundido y eres esclavo del pecado, esclavo de Satanás, necesitas que alguien te libere. Necesitas un abogado que te defienda. Y aquí hay buenos abogados que te pueden sacar del bote, de la cárcel. Pero hermano, el único que te puede sacar de la cárcel de tu alma, del pecado, de la condenación eterna, se llama Cristo Jesús. Para eso vino. Vendrá de Sión un redentor y vino a dar su vida por ti, mi hermano. No lo rechace, amigo. Y tú que eres cristiano, dile al Señor, gracias. Y si ahora mismo te sientes encarcelado, dile, Señor, si quisieras redimirme de esta cárcel, si quisieras sacarme de este encierro, tú lo puedes hacer. Pero lo más importante es que disfrutes que ya te sacó de la cárcel de tu alma, del pecado, de la maldad. Te invito a, si puedes hacerlo, ponte de pie, y si no, así sentado, como quieras. Pero vamos a darle gracias a Dios por su abogacía, por su redención, por ser un redentor omnisciente. Pero también, amigo, tú que todavía no has tenido una experiencia con Cristo, te invito a que te rindas a Él y lo reconozcas, lo aceptes como tu abogado redentor. Y no estoy hablando tanto de acepte en el corazón, sino que digas, Señor, defiéndeme, sálvame, líbrame. Tú pagaste por mí en la cruz, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti como mi Señor y Salvador. Señor, te doy muchas gracias en esta hora por esta palabra. Gracias por ser el abogado redentor de Jeremías. Y por ser un abogado redentor omnisciente, que todo lo sabías, que vistes cuánta maldad, cuánta injusticia contra él. Señor, yo sé que ahora mismo estás viendo lo que mi hermano y mi hermana está sufriendo. Señor, tú sabes cómo está pasando cada pueblo, cada hijo tuyo, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, Señor. Algunos, Señor, quizás justamente, otros injustamente. Tú conoces la causa verdadera de nuestra alma. Pero gracias sobre todo te damos porque mandaste de Sión al Redentor de nuestra alma. Cristo vino a eso, a hacerse nuestro Redentor, a morir en la cruz, a hacer un glorioso intercambio y poder dar su vida por nosotros para rescatarnos del pecado. Gracias, Redentor amado. Gracias, abogado bendito. Gracias porque aún hoy en día, cuando fallamos, cuando tropezamos, tú nos sigues defendiendo. Tú eres maravilloso. Tú pagaste el precio. Tú le dices al Padre, Padre, yo di mi vida por él. No lo castigues, líbralo. Señor, gracias porque tú lo sabes todo. Tú conoces la causa de mi alma. Tú conoces la causa de mi hermano y de mi hermana. Tú conoces la vida que cada uno lleva, Señor. Y te ruego, Señor, que conforme a tus misericordias y tus bondades trates con nosotros, Padre, y nos ayudes, y cada vez que necesitamos tu gracia y tu defensa, vengas en nuestra ayuda y seas nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro Goel, el pariente más próximo, nuestro hermano íntimo que viniste a pagar un precio para rescatarnos. Que sea, Señor, nuestro rey, nuestro abogado, nuestro defensor, que en verdad vienes a hacer una labor, Señor, en la cual tú estás aquí para ayudarnos y para librarnos de la condenación eterna. Gracias, sobre todo líbranos, Señor, de tantas cuestiones, de maldiciones de la ley, del pecado de iniquidad. Purifica para ti un pueblo de obras justas, puras, Señor, y líbranos para tu reino, para Dios, para servirte, para amarte, para valorar día a día que tú eres el abogado redentor omnisciente, que lo sabes todo y por lo mismo pudiste, Señor, dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, diciéndole a la muerte, déjalo, diciéndole a Satanás, déjalo, diciéndole al pecado, déjalo, yo estoy pagando por él, yo estoy llevando su condena. Gracias, Señor, por ser nuestro abogado redentor. Gracias por tu conocimiento perfecto. Gracias por librarnos de la condenación. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por tus misericordias. Muchas gracias, Señor. Amén, amén.